vamos a hablar del ciclo de necesidades de Gestalt. De nuevo vamos a recordarlo. Vamos a mirar los mecanismos de defensa o resistencias, como hemos dicho, y vamos a ver si ya empiezas a ver dónde te bloqueas tú. Bien, como vimos en la lección anterior, aquí está el ciclo de necesidades o la espiral de necesidades. Y si recuerdas esta imagen de la lección anterior, explicábamos en referencia a una necesidad física, el comer. Y vimos cómo se iban cubriendo todos los puntos, pasando todo el recorrido, hasta que al final la persona se retira. Cubierta la necesidad, me retiro. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Bien, volvemos a revisar. Hay un estímulo, una necesidad, reconozco que hay una necesidad, hay un estado de tensión, que es cuando me energetizo, hay un comportamiento o acción, hay una satisfacción de las necesidades y hay un equilibrio en mi interior y me retiro. En ese equilibrio ya me retiro. Pero si te das cuenta en esta imagen, hay una flecha que sale de ese círculo y esa sería la reacción negativa, el bloqueo, la resistencia, cuando no somos capaces de seguir ese ciclo y lo saltamos en algún punto, nos bloqueamos y usamos esos mecanismos de defensa que impiden que cerremos el ciclo. Ahora quiero hablarte de la formación de la figura. Esa figura emocional que se forma dentro de mí, poderle prestar atención para ver qué puedo hacer con ella, con ello, y que baje esa figura, que calme. Bien, si miramos aquí otra vez el círculo, el ciclo, hay una sensación, hay una sensación, hay una toma de conciencia y se forma la figura. Dentro de mí emerge esa sensación a la que le estoy prestando atención. Me energetizo, ves cómo la figura de la imagen va tomando dentro como si se activa, como si tuviese ahí un fuego, va como encendiéndose esa sensación, tomando forma. Me pongo en acción, tomo contacto, realizo lo que tenga que hacer y ya me retiro, estoy en reposo. Esa sería la formación de la figura explicada desde la terapia Gestalt. Y vamos a ver aquí y nombrar los mecanismos de defensa, las resistencias. Como ves, en cada paso del ciclo hay una resistencia, que generalmente ese tipo de resistencia está colocado ahí entre un punto y otro. Hay unos determinados mecanismos en según qué puntos, pero a veces pueden variar a lo largo de la rueda, la espiral. Entonces está la proyección, la introyección, la retroflexión, la deflexión o desviación, la confluencia y la desensibilización. Vamos a explorarlos más. Estos son los nombres, pero vamos a explorarlos más detenidamente. El primer mecanismo de defensa es la desensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ni siquiera se permite sentir, ni siquiera se permite observar lo que está sintiendo. Es como que no hay necesidades en su interior. Estas serían las personas dependientes, que su vida va en función del otro, la pareja, la madre, el padre. Suelen ser personas que no se miran sus necesidades, ni siquiera tienen conciencia de sus necesidades y van siempre en función del otro, a lo que el otro diga. Se suele dar entre el reposo y la sensación. Es un bloqueo de las propias sensaciones, de las propias necesidades. Se explica por medio de racionalizaciones. En vez de entrar aquí a lo que me pasa interiormente, lo paso a la cabeza, lo intento explicar, razono. Hay una falta de contacto emocional consigo mismo y la frase característica es que no siento nada. Sería la típica frase, ni siente ni padece. Hay personas que funcionan así. Son como dormidos emocionalmente, ¿no? Anestesiados emocionalmente y funcionan a través del otro, de las necesidades del otro. Racionaliza para no sentir. Otro mecanismo es la proyección que se da entre la sensación y la formación de la figura y la toma de conciencia. Se trata de proyectar en el otro lo que yo siento. No me hago cargo de mis sensaciones, sino que las pongo en ti.
no hay permiso para determinados sentimientos, por eso los tengo que poner en el otro, para no hacerme yo cargo, porque no tengo ese permiso. Por ejemplo, si no tengo permiso para conectar con mi rabia, diré que tú estás enfadado, que tú estás nervioso, que tú estás irritable, cuando en realidad soy yo el que me está irritando con tu comportamiento. Pero proyecto en el otro aquello que no me permito ver en mí. La frase sería: por tu culpa, y lo general es: no me hago cargo de mis sentimientos. Y esta sería más o menos la imagen: veo en ti lo que no me permito ver en mí. La introyección. Este mecanismo es muy interesante, fíjate. Normalmente está entre la formación de la figura, la toma de conciencia, y la movilización de energía, entre la toma de conciencia y la energetización. Me trago lo que me dicen sin cuestionarlo. La persona ha aprendido, y esto se aprende en la primera infancia, a asumir, a tragarse eso que le han dicho sin cuestionarse si sirve o no. Estas personas funcionan con muchos mandatos internos de la época de su infancia o de adolescencia, cuando las figuras parentales o las figuras de autoridad les daban algunas órdenes, que en psicología llamamos mandatos, y ellos lo tuvieron que asumir sin cuestionar, porque en aquel momento no podían, eran, digamos, los más indefensos. Eran unos niños y había unas figuras de autoridad. Entonces lo que se les dijo se lo tragaron sin cuestionar. Pero la responsabilidad ahora de adultos ya es cuestionarme qué cosas de aquellos mandatos, cuáles ya no me sirven para funcionar en mi vida de adulto. Porque esos mensajes son como parásitos en la persona, hacen mucho daño. Serían las personas que actúan con muchos deberías. Debo hacer esto, está bien que haga lo otro, es que esto tiene que ser así, debo. Y cuando vamos por la vida con muchos deberías, es como si lleváramos una losa en la cabeza que nos impide respirar, nos impide vivir. Entonces, cuando funcionamos con un introyecto, hemos asumido como propios mensajes que son de otras personas y no nos lo hemos cuestionado. Estos mensajes impiden la satisfacción de las propias necesidades, y es bueno tomar conciencia que detrás de todo introyecto hay figuras importantes y situaciones no cerradas con ellos. La frase sería: debo hacerlo o pensarlo así, y funciona mucho con deberías, como hemos dicho. La imagen sería esta: me trago todo sin cuestionar. Ahora vamos a ver la retroflexión, otro mecanismo de defensa interesante y muy dañino, muy dañino. Se situaría en el ciclo entre la movilización de energía y acción. Es lo contrario a la proyección. En la proyección expulso fuera, veo fuera lo que no quiero ver en mí, y aquí es como que yo me otorgo todo, incluso lo que no es mío. No tiene permiso para expresar algunas emociones y se hace a sí mismo lo que le haría al otro. Por ejemplo, si estoy enfadado con una persona, en lugar de ir y decírselo, lo que hago es que ese enfado lo traslado a mi interior, me culpo, me castigo y puedo llegar a enfermar. Y suele desarrollar este tipo de personas muchos trastornos psicosomáticos. Por eso es importante darse cuenta si funcionamos con este mecanismo de defensa. Es importante que tomes conciencia. La frase típica de este tipo de personas, la frase que hay en su interior es: me odio para no odiarte. Y esta sería la imagen que representa este mecanismo de defensa. Me hago a mí mismo lo que me gustaría hacer a otro. Otro mecanismo de defensa o resistencia es la desviación o deflexión. Se sitúa entre la acción y el contacto. Cuando ya estoy lleno de energía, me pongo en acción. Sí hago contacto, pero establezco un contacto frío, no amenazante. No voy con toda la intensidad que mi energía necesitaría.
sino que utilizo una expresión educada y distante de lo que me está pasando, sin tomar demasiado contacto con eso que me está pasando. De alguna forma, la persona que funciona con este mecanismo de defensa no reclama o lucha por lo propio, se queda como tomando distancia. Y la frase que define este tipo de comportamiento sería: tiro la piedra y escondo la mano. Y la imagen que identifica este mecanismo de defensa sería más o menos esta: la expresión educada de las emociones, un contacto con los demás frío y con cierta distancia. Y a veces las personas que funcionan con este mecanismo de defensa, con la deflexión, pueden, para impedirse contactar con su malestar, pueden desviarse hacia las drogas o hacia el alcohol. Este es el peligro de personas que funcionan con este tipo de mecanismo de defensa, que las drogas o el alcohol puede ser un aliado para no conectar con eso que le está pasando y que no tiene un permiso para tomar conciencia y tomar contacto de ello. Y por último, la confluencia. Esta resistencia o mecanismo de defensa es el que se da para cuando uno necesita sí o sí ser aceptado, ser querido. De alguna forma son personas que necesitan de un reconocimiento casi constante. Y para obtener esto, este tipo de personas piensa que siempre tiene que estar adaptándose al otro para ser aceptado. Pero esto se vuelve a veces en su contra, porque a las personas nos gustan, las personas que funcionamos con un adulto bien integrado, de una forma adulta, necesitamos también que a veces nos den otro tipo de opiniones, que haya discusiones, que haya debate, que nos contradigan y poder deliberar, debatir. No nos gusta que siempre nos den la razón, ¿verdad que no? Pues este tipo de personas es como que siempre se adapta y eso a veces puede agobiar a los demás. No tienen mucho carácter ni personalidad, suelen ser pasivos. Y la frase sería: acéptame que yo no discuto. Pero esto a veces cansa mucho. El sentimiento de este tipo de personas es: si me acomodo a él, me aceptará. Pero muchas veces el resultado que obtiene es el contrario al que persigue. Lo dejan de lado, no cuentan con él, porque agobia a una persona que siempre quiere agradar, que siempre está ahí dispuesto a seguirte, agobia. Entonces consigue el efecto contrario al que quiere. ¿Verdad que es interesante todo esto? A mí me parece interesantísima esta teoría de los mecanismos de defensa y de empezar a ver cuáles se identifican con uno mismo. Es súper interesante. Pues fíjate, todo esto y más lo vamos a ver con mucho más detalle en el taller Camino a la Libertad Emocional. Hemos visto el ciclo de la experiencia de Gestalt una vez más, porque es muy importante que recuerdes todo lo que hemos ido viendo. Hemos visto en esta lección, que es oro, los mecanismos de defensa, sus nombres, cómo funcionan. Y ahora me gustaría que tú empezaras a mirarte, a observarte y a ver dónde te bloqueas tú, qué mecanismos de defensa usas y que empieces a trabajar en cambiar eso, en poder ir cerrando el ciclo en cada necesidad que se va despertando en ti. Me alegrará mucho que empieces a ponerlo en práctica.